Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el nombre de Jesús. Muy bienvenidos a nuestro TCD de este día viernes. Como ustedes saben, seguimos en el libro de Génesis y ahora estamos en el capítulo 46. Ahora vamos a leer los versículos del 1 al 7. Acompáñame a leerlo, por favor. Y la palabra del Señor dice: Jacob y su familia en Egipto. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy tu Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una nación grande. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus hijos y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Amén, hermanos. Ya estamos, ¿verdad?, en el capítulo 46 y ya vemos que Jacob, ¿verdad?, se iba a ir a Egipto con toda su familia. Y en los primeros versículos del capítulo 46 vemos cómo dice la Biblia que salió Israel, o sea, Jacob. Recuerden que Dios cambió el nombre a Jacob y lo puso Israel. Le dice con todo lo que tenía. Salió todo con todo lo que tenía. Iba a ser una mudanza muy grande, ¿verdad, hermanos? La mudanza de la familia de Jacob a Egipto es un acontecimiento realmente relevante en la redención de la humanidad. Jacob, dice la Biblia, que salió con todo lo que tenía, con sus hijos, sus ganados y sus bienes. Este cambio fue una decisión muy importante, me imagino, para Jacob. Claro, para él y para toda su familia. No era fácil mudarse a una tierra desconocida con una familia numerosa. Dice la Biblia que llegando a Beerseba, Jacob presenta un sacrificio a Dios y Dios le dice que todo era parte de su plan. Obviamente, como en toda decisión que una persona toma muchas veces, ya sea familiar, ya sea con respecto a la salud, ya sea con respecto a la economía, Jacob tenía temor. Miren, Jacob tenía temor, así como tú y yo muchas veces podemos tener temores ante acontecimientos muy grandes en nuestras vidas o en nuestras familias. Va a haber temor. Pero algo bonito, algo interesante que vemos aquí es que Dios le promete estar con él. Amén. Es igual para nosotros, hermanos. Hoy en día Dios no ha cambiado. Dice la Biblia que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Él sigue siendo el mismo. Y también promete estar con nosotros en todo momento. Siempre va a haber cambios en nuestras vidas. Amén. Siempre va a haber cambios con respecto a nuestra familia, en nuestra economía, de repente, no sé, en cualquier situación, de repente va a haber también una mudanza. Siempre a veces tomamos decisiones radicales, de repente hay alguien que se va a mudar a otro distrito o a otra ciudad o aún a otro país. Siempre son decisiones a veces radicales que uno puede tomar en sus vidas y puede traer temor. Pero hermanos, recordemos
recordemos que en cada decisión que podamos tomar, Dios está con nosotros. Aparte, debemos entender que era la voluntad de Dios, o sea, Dios mismo estaba permitiendo que Jacob vaya a Egipto. O sea, era la voluntad de Dios. Muchas veces, hermanos, vamos a sentir inquietud en nuestro corazón y esa inquietud no se va a ir porque quizá no estamos dentro de la voluntad de Dios. Pero sin embargo, Dios le dijo, sí, es la voluntad de Dios. Yo estoy permitiendo esto. Yo estoy permitiendo que tú te vayas a Egipto, así que no tengas que temer. Hermanos, cuando sabemos que algo es la voluntad de Dios, no debemos temer, porque el Señor va con nosotros, está delante de nosotros. Amén. ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado a tu familia? ¿Cuál es la promesa que Dios ha dado a tu vida, a tu familia, en la cual de repente tú te sientes con temor? Tienes que recordar esa promesa que el Señor te ha dado. Amén. Tienes que recordar lo que el Señor te dice en su palabra, que Él va delante de ti. De repente estás preocupado porque tu familia todavía no se acerca a Cristo, ¿verdad? Recuerda la promesa de Dios para con nuestras familias. De repente quizá no tienes trabajo, ¿verdad? Recuerda la promesa de Dios en la palabra de Dios, que Él dice, que el Señor dice que no nos deja desamparados. De repente estás pasando por una situación de enfermedad. Recuerda la promesa del Señor, que Él está con nosotros. Amén. La Biblia también nos muestra en los versículos 5 al 7 y nos dice: y se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo. Las promesas de Dios es la palabra más cierta y segura que podemos tener en nuestras vidas. La palabra de Dios es lo más preciado que podemos tener los hijos de Dios. Es la más segura. La palabra de Dios no miente. Es real, es verdadera. Pese a la inseguridad de Jacob, pese a su temor, él obedece a Dios. Amén. Pese a que él tenía temor, él tenía muchas inseguridades, pero él comienza a obedecer a Dios. Obedece a Dios y coge a toda su familia. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que hagas si tú todavía estás temeroso o temerosa? ¿Qué es lo que el Señor te ha dicho que tienes que hacer, pero tú todavía estás insegura o inseguro? Si el Señor te ha ordenado algo que tú hagas, cree que Él va a estar contigo hasta el final. Él va a estar contigo. Él no te va a dejar y no te va a desamparar. Si Él te ha prometido algo, si Él te ha dicho que va a hacer algo, hazlo. No tengas temor. Amén. Y eso es lo que pasa con Jacob. A pesar de su inseguridad, él decidió obedecer a Dios. Que tu temor no te impida obedecer al Señor en lo que Él te ha dicho que hagas. Amén. Si el Señor te ha dicho algo, obedece. Amén. Jacob probablemente ya tenía 130 años cuando salió hacia Egipto con toda su familia, confiando en que Dios cumplirá con sus promesas. Amén, hermanos, maravillosa palabra que nos enseña en esta mañana cómo que a pesar del temor, a pesar de las circunstancias difíciles, podemos seguir confiando en Dios porque Él cumple sus promesas, Él cumple lo que Él ha dicho. Y la pregunta que quiero hacerte en esta mañana es: ¿en qué debes actuar con certeza creyendo plenamente en las promesas de Dios? ¿En qué debes actuar con certeza, creyendo plenamente en las promesas de Dios? Como te decía, de repente Dios te ha dado una palabra, te ha dicho algo que tienes que hacer, pero quizá tú te sientes temeroso, inseguro. Pero te repito, si Dios te ha dicho que hagas algo, no temas. Si Dios te ha dicho que salgas de tu ciudad, si estás seguro que Él te ha dicho, no temas. Él te va a ayudar. Él va a proveer lo que tú necesitas.
Si Dios te ha dicho que cambies de trabajo, obedece. De repente el trabajo que tú tienes te está quitando demasiado tiempo, no te deja ir a las reuniones en la iglesia, ni te llegas cansado y ya has dejado tu vida devocional, has dejado tu comunión con Dios, de repente la has abandonado y estás así. Dios te dice, no, tienes que cambiar de trabajo, y medio que tú estás ahí, no quiero, ¿verdad? Pero si Dios te ha dicho algo, tienes que obedecer. No, pero si dejo este trabajo, ¿qué va a ser de mí, verdad? Pero si Dios te ha dicho, te ha dado esa certeza que tienes que cambiar un trabajo porque está viendo que tú estás descuidando tu vida devocional, estás descuidando tu comunión con Él, y aún no estás yendo a la iglesia, estás descuidando tu vida congregacional, y si Él te ha dicho que tienes que cambiar de trabajo, hazlo, obedece. Él te va a proveer uno mejor. No temas en obedecer a Dios. Obedece a Dios y deja las consecuencias en las manos de Él. Eso es lo que hizo Job. Obedeció a Dios en la palabra que Él había dado y dejó las consecuencias en sus manos. Amén. De repente Dios te está diciendo que dejes un mal hábito, una mala costumbre. O de repente Dios te está diciendo que dejes de repente a esa persona con la cual estás y de repente ni siquiera es cristiano o cristiano, y te está diciendo que tienes que dejarlo, que tienes que tomar una decisión, pero tú estás dudosa o dudoso, temeroso al tomarlo. Pero si Dios te lo ha dicho, como Jacob, tienes que obedecer. Amén. Tienes que obedecer. Tenemos que obedecer como hijos de Dios. Tenemos que tomar una decisión. O vivo conforme a lo que creo y siento o pienso o me dicen otras personas, o vivo conforme a la palabra de Dios. Claro que al vivir conforme a mis deseos y a mis conceptos, a lo que yo pienso, creo, sienta, va a traer consecuencias. Y las consecuencias muchas veces son de dolor, de sufrimiento, ¿verdad? De angustia. Pero hermanos, cuando uno obedece la palabra de Dios, las consecuencias son bendición. Quizá al principio uno ve, obedecí a Dios, pero mira cómo me va esto y el otro. Pero hermanos, siempre el obedecer a Dios, siempre el final es una bendición y una alegría para nuestras vidas. Quizá al principio, cuando uno termina una relación con una persona que no es creyente, de repente te vas a sentir triste, vas a decir, yo, ¿por qué lo dejé? No debí, me siento así, y te vas a sentir triste quizá. Pero si tú sabes que has hecho lo correcto, mira, vas a tener paz en tu corazón, vas a tener gozo. Y la Biblia dice que no hay mejor que obedecer a Dios. Obedecer a Dios. ¿Cuántas veces hemos visto en la vida de los hombres de Dios en la Biblia que han obedecido y han visto la mano de Dios, han visto el poder de Dios? Amén. Así que hermanos, tengamos en cuenta esta palabra de Dios para nuestras vidas, así como Jacob tomó una decisión que iba a cambiar toda su descendencia. Esa decisión iba a traer la redención a toda la humanidad. Jacob salió con todo lo que tenía y decidió obedecer a Dios. Y en esa transición de obedecer a Dios, no dejó de adorar a Dios, porque la Biblia dice que llegó a Berseba y levantó un altar a Dios. Y vino a Berseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Ofreció un sacrificio, levantó un altar. Nunca debemos, hermanos, de en medio de las decisiones difíciles que tengamos que tomar, levantar ese altar delante de nuestro Dios. Venir siempre reconociendo al Dios Todopoderoso que está con nosotros, que va delante de nosotros. Y si que Él te ha ordenado algo, y que no temas en hacerlo, porque Él está contigo. Y la Biblia dice en el versículo 7, le dice, no temas, porque ahí va a estar José y Él va a cerrar tus ojos.
Quizá él va a decir, ¿qué va a hacer de mí? ¿Verdad? Ahí en ese país tan lejos con toda mi familia, yo ya estoy viejo. Pero el Señor reconforta a Jacob con una promesa maravillosa. Y le dice, yo soy el Dios de tus padres. No temas en descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una nación grande. Amén. Gloria a Dios, hermanos. No temas en obedecer a Dios. Porque el Señor, si Dios te ha dado una palabra, el Señor va a estar contigo y va a hacer de ti una bendición grande, no solamente para ti, sino para toda tu familia. Amén. Acompáñame a orar. Padre mío, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso. A veces, quizá en nuestras vidas podemos temer en situaciones difíciles, pero ayúdanos a confiar en ti en todo momento, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar todo en tus manos, a obedecer lo que tú nos mandas y creer que tú vas a estar con nosotros en todo momento. Bendice a todos mis hermanos y amigos que puedan escuchar este devocional. Trae, Señor, tu certeza en sus corazones que estarás con ellos y que no deben temer. Gracias, Padre amado. Ayúdalos y bendícelos a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Conmigo será para la próxima oportunidad. Cuídense mucho. Bye. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.